Mateo 7:21. ¿Lo tienen? Amén. Vemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se pueden sentar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Conoces cuál es la voluntad del Padre? Aquí dice la palabra que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que profetiza en el nombre del Señor, no todo el que echa demonios en el nombre de Jesús, y no todo el que hace milagros en el nombre de Jesús entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Padre? ¿Cumples tú con el propósito para el cual Dios te trajo a la tierra? ¿Conoces tú cuál es el propósito para el cual Dios te trajo a la tierra? Todos estamos en la tierra pasajero, ¿verdad? Esto es 80, 90, 100 años, el más fuerte, ¿verdad? Pero hay una eternidad, y los que somos hijos de Dios estamos aquí en la tierra trabajando para poder ganarnos la salvación y la vida eterna. ¿Ustedes saben lo que es una eternidad? Eternidad es que no tiene fin, no tiene fin. Entonces, la pregunta en esta noche: ¿cumples con el propósito para el cual Dios te trajo a la tierra? ¿Conoces el propósito de Dios en ti? ¿Y lo estás haciendo? ¿Estás trabajando para eso? ¿Te estás preparando para eso? Hay varios grupos. ¿En cuál grupo te encajonas? O puedes decir: ay, yo estoy en ese grupo. Les voy a decir. Hay un grupo que muere en el desierto. ¿Viste los milagros? ¿Participaste de los cultos, de las conferencias, de los eventos ministeriales, de la iglesia, de la evangelización? Pero moriste en el desierto. Te conformas con la salvación y más nada. Soy salvo y no voy a hacer más nada. Voy todos los domingos a la iglesia y ya, soy salvo. O eres de los que te gusta coger los atajos para huir de los procesos y del precio que se tiene que pagar para cumplir con el propósito puesto por Dios en tu vida. Lo voy a repetir. ¿Eres de los que te gusta coger atajos para huir del proceso y del precio que tenemos que pagar para cumplir con el propósito puesto por Dios en tu vida? ¿O eres esforzado y valiente y enfrentas el proceso y pagas el precio para cumplir el propósito puesto por Dios en tu vida aquí en la tierra? Usted ore y pregúntele al Señor. El Señor quiere hombres y mujeres esforzados y valientes, guerreros dispuestos a pagar el precio, guerreros dispuestos a enfrentar el proceso que Dios te tenga que enfrentar para cumplir su propósito aquí en la tierra. No es solamente echar fuera demonios en el nombre de Jesús, no es solamente declarar palabras de sanidad y ver las sanidades hechas por el poder del nombre de Jesús, es vivir y obedecer la voluntad del Padre.
¿A ustedes no les aterra que uno esté todo el tiempo, toda tu vida trabajando para el Señor, y que el Señor te diga, apártate de mí, no te conocí? Qué fuerte, ¿verdad? Yo no quiero caer en eso. Yo quiero ser de los que el Señor me diga, ven, entra aquí en el gozo de mi Señor, gozo del Señor, entras en la eternidad. Entonces, ¿estamos caminando en el propósito que Dios tiene para ti? ¿O eres de los que Dios te dio un llamado, te dio un propósito y lo sabes, pero estás huyendo a ese llamado, a ese propósito porque no quieres pasar por lo que tengas que pasar para que se cumpla ese propósito? El pueblo de Israel fue libertado y sacado de Egipto. Tuvo que caminar por el desierto para ser desintoxicado de Egipto y poder llegar a la tierra prometida limpios. Todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que llamamos, somos hijos de Dios, tenemos que pasar por procesos para poder sacar, el Señor sacar lo mejor que hay en nosotros y cumplir su propósito. Miren esto. Egipto simboliza pecado. El desierto representa purificación, desintoxicación, limpieza. ¿A quién no le gusta esa palabra? Quebrantamiento, adversidad. Y la tierra prometida es la salvación. ¿Ok? Para nosotros ganarnos la salvación, Jesucristo pagó un precio. Y tenemos la salvación una vez confesamos a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por unos procesos para ser merecedores de la salvación y la eternidad. Mencionaba ayer en el ayuno por la mañana, y lo vuelvo a mencionar hoy, cuando Titi daba el estudio el viernes, decía que nosotros vamos a reinar con Jesús. Y somos constituidos reyes y sacerdotes. Ustedes son reyes y sacerdotes que vamos a reinar juntamente con Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos trabajando para lograr ser reyes y sacerdotes? Ahora mismo eres un rey y un sacerdote. ¿Te comportas como un rey y un sacerdote? Estamos bien abajo. Pero Dios en su misericordia nos ve como reyes y sacerdotes. Pero nos tiene que procesar y nos tiene que dirigir para que podamos ser reyes y sacerdotes con Él. Con Él. Es hermoso. Es hermoso. Y en mi humanidad no lo puedo entender. Que el Señor nos llame reyes y sacerdotes. Aun cuando nos comportamos como nos comportamos con el Señor. Aun cuando el Señor te pasa por unos procesos y le dice, Señor, no te voy a hablar porque me estás pasando por estos procesos. Te enchismas con el Señor. El Señor está ahí. Te molestas con el Señor cuando no te da algo. Te molestas con el Señor cuando te quita algo. Te molestas con el Señor cuando no te contesta. Te molestas con el Señor cuando no te da lo que tú quieres. Pero esto no se trata de que nosotros queremos. Esto se trata de Él. ¿Y qué quiere Él? Y cumplir nosotros su propósito aquí. ¿Por qué tenemos que pasar por procesos? ¿Por qué tenemos que pasar por la purificación? ¿Por qué tenemos que pasar por el desierto? Van a medir nuestros niveles de resistencia. Dios sabe cuánto uno puede soportar y lo que uno puede pasar. La pregunta es, ¿tú sabes cuánto puedes soportar? ¿Tú sabes cuánto es la resistencia que puedes tener? No lo sabemos hasta que el Señor nos pone a prueba. Y lo lindo es que cuando Él nos pone a prueba nos damos cuenta de que decimos, wow, con el Señor resistí y pasé esta prueba. Si no tenemos a Dios, va a ser bien difícil. Casi imposible. Tienes que tener a Dios en tu vida. Pasamos por los procesos para aprender y madurar. Dios se complace porque ve que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Mientras pasamos por procesos de desierto, de quebrantamiento, de adversidad, como usted lo quiera llamar, de purificación, de meternos en el horno de fuego a temperatura high, el Señor ve como nosotros aprendemos y maduramos. La pregunta es, ¿estás aprendiendo y madurando en el proceso?
tenemos que aprender y madurar. ¿Y qué significa aprender y madurar? Aprender lo que el Señor nos está enseñando a hacer, ponerlo por obra y no volver a hacer lo que hacíamos más. Emplear y ejecutar lo que Dios nos manda hacer. Amén. En los procesos crecemos espiritualmente. Nos volvemos más fuertes en nuestras áreas débiles. Somos conformados cada vez a la semejanza de Cristo. Se desarrolla nuestro carácter espiritual. Ocurre mayormente los procesos en las áreas donde nos sentimos confiados. ¿Para qué? Para que reconozcamos de que no somos suficientes por nosotros mismos, de que dependemos de Él para todo. ¿Cuántos aquí han estado sin trabajo? Cuando se han quedado sin trabajo, ¿cómo es esa sensación? ¿Cómo uno se siente cuando uno se queda sin trabajo? Frío. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes cuando no tienes trabajo? ¿Qué significa no tener trabajo? Eso simboliza de que no tienes un ingreso que tenías. No vas a tener un sustento financiero económico para poder pagar la casa, para poder pagar el carro, para poder pagar la comida, para poder pagar la escuela. Las responsabilidades económicas. Y yo no sé por qué, pero yo sé por qué. El Señor siempre prueba las finanzas de todo el creyente. Porque el ser humano siempre confía en los Washingtones, los chavitos, y deja de confiar en Él, en su poder, en su provisión. Entonces, nos damos cuenta de que no somos suficientes por nosotros mismos, de que dependemos de Él. Todos los que se han quedado sin trabajo, ¿han visto la mano de Dios en la provisión? Amén. Bueno, ustedes son guerreros de primera fila. Han pasado esa prueba. Han aprendido en esas circunstancias, ¿verdad? Han madurado, han crecido, han visto la mano de Dios. Amén. No se queden, si se quedan sin trabajo ni lloren. Una puerta mayor se abre, una bendición mayor se abre. Y Dios se glorifica en medio de cualquier prueba. Amén. Dice, el Señor nos va a transformar para que nuestro carácter, nuestra personalidad esté conectado al de Jesucristo. El Señor desarrolla los frutos del Espíritu en nosotros en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. El Señor desarrolla los frutos del Espíritu: amor, mansedumbre, gozo, templanza, bondad, benignidad, paz, fortaleza, esperanza. ¿Qué más? ¿Se me queda alguno? No los conté. La fe, dominio propio, todo eso, la mansedumbre, todo eso es probado en nosotros. Aún más en la prueba, porque todos los días los frutos del Espíritu son probados en nosotros. Pero tienen que ser probados para que se desarrollen. Porque si no se prueban, ¿cómo vamos a saber si somos mansos? ¿Cómo vamos a saber si tenemos fe? ¿Cómo vamos a saber si la paz de Dios habita en nosotros y la hemos conquistado? Todos los días somos probados. Pero aún en el desierto somos probados más. Y esos frutos del Espíritu salen para afuera así, comienzan a brillar. No es que se comienzan a apagar. El propósito de la adversidad, del proceso, es que surjan y desarrollen los frutos del Espíritu como Cristo quiere que se desarrollen. Amén. En la adversidad, en el sufrimiento, en el quebranto, en el dolor, en la prueba, Dios llama nuestra atención. Revela nuestros puntos fuertes y débiles. Aumenta el repudio en nosotros al pecado. Se supone que eso haga el quebranto, la adversidad, la prueba. No que nos acerque más al pecado, que nos aleje del pecado. Demuestra la fidelidad de Dios, fortalece nuestra fe y una bien importante, quita el orgullo y el egocentrismo. Capacita a uno para consolar a otros cuando tengan que enfrentar situaciones, y nos prepara para servir. Mucha gente dice: no, yo no soy orgulloso, no, yo no soy egocéntrico, yo comparto con todo el mundo.
te quieren dar una bendición y dices, no, yo no puedo aceptar eso. Te voy a dar una bendición. Ay, yo no puedo aceptar eso. No. Habrá orgullo cuando alguien te quiere bendecir y tú dices, no, yo no voy a aceptar eso. ¿Tenemos la aprobación de Dios en lo que estamos haciendo? ¿Tienes la aprobación de Dios en lo que estás haciendo? ¿Tenemos la aprobación de Dios en lo que estamos haciendo? El ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Dios se va a glorificar en Dios y va a usar a quien Él quiera. Su palabra se va a llevar, ¿verdad? Y su palabra se va a cumplir. Pero tú tienes que preguntarte, ¿tengo la aprobación de Dios en lo que estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con el propósito para lo cual Dios me trajo aquí a la tierra? ¿O estoy de vacaciones? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Tener fe y creencia firme, no inestable, creencia firme en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y la obediencia es el sello que va a distinguir a quienes han venido realmente a la fe en Cristo Jesús. La obediencia es el sello que te va a distinguir a ti, que dices que has venido realmente a los pies de Cristo. La obediencia no es un mandato que yo te doy, ni es un mandato que el pastor da. Es una consecuencia de agradecimiento por el amor que le tenemos a nuestro Padre Celestial. Cuando verdaderamente tenemos esa convicción, vamos a ser obedientes. Entonces, obedecemos no para ganar el favor de Dios, sino porque nos deleitamos, valoramos, agradecemos la salvación por medio de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Del 13 al 16. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Cristo. Y aquí te dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que tenías antes, estando en ignorancia, sino como aquel que nos llamó, el que nos escogió es santo, sed nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. En algunas cosas tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Y quién lo escribió? Pues lo escribió una persona que se dejó utilizar por el Señor y lo plasmó aquí en la Biblia. Escrito está, fue palabra del Señor plasmada en las Escrituras. Sed santo, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad, ¿qué es santo? Santo es ser apartado, separado. Y muchas veces decimos, ser santo es una lista de hacer nada. No puedes hacer nada porque hay que estar santo. La palabra te habla en Gálatas, ¿verdad?
de los frutos de la carne. Y en la Biblia hay un listado de cosas que no se deben hacer. Pero cuando venimos al Señor, el ser santo no se refiere a un listado de cosas que no se pueden hacer, sino aquellas que nosotros no hacemos porque sabemos y reconocemos de quiénes somos hijos de Dios y conocemos nuestro propósito aquí en la tierra y a quién le servimos. No hacemos lo que el mundo nos manda hacer porque sabemos y reconocemos de quiénes somos hijos de Dios. Tenemos que apartarnos, separarnos para cumplir el propósito para el cual nos llamó. Por eso te pregunto, ¿conoces tú el propósito para el cual Dios te trajo aquí a la tierra? Cuando conozcas el propósito para el cual Dios te trajo aquí a la tierra, tu proceso de santificación va a salir natural en ti, porque tú automáticamente vas a saber y decir, yo no voy a hacer eso porque yo soy hijo de Dios y eso no le agrada a mi Padre. No es una lista de que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Es que simplemente vas a obedecer a Dios diciendo, yo no puedo hacer eso porque su palabra dice que eso es anatema, o yo no puedo hacer eso porque su palabra dice que eso es maldición, porque sabemos y reconocemos de quiénes somos hijos y para qué Dios nos escogió. Amén. Cuando entendemos cuál es nuestro propósito en Dios, nos apartamos de todo aquello que nos contamina y resulta más fácil vivir en santidad. Tenemos que estar aprobados por Dios en todo. ¿Confías más en la carne que en el Espíritu de Dios? Te pregunto. ¿Confías más en la carne que en el Espíritu de Dios? Hay veces donde se valoran más las manifestaciones de Dios que su persona. La gente busca las manifestaciones. Milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Pero se olvidan de su persona, del amor incondicional que Él tiene hacia sus hijos. Hay personas que se conforman con las manifestaciones y las señales, pero necesitan de su persona y de su compañía todos los días. Venimos aquí, nos congregamos aquí y vemos y sentimos la presencia de nuestro Padre Celestial que nos abraza, que nos cuida, que nos liberta, que sana los corazones, que restaura matrimonios. Y lo vemos aquí, hemos visto enfermos sanarse, hemos visto personas que no han podido caminar, levantarse y caminar hasta el altar, glorificando el nombre del Señor. Todo lo hemos visto, pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? La manifestación, ¿qué pasó? ¿Y Dios dónde quedó? Salimos de aquí y nos olvidamos de Dios. Llegamos a nuestras casas, prendemos el televisión, ponemos la novela, ponemos las noticias, ponemos cualquier basura en la televisión y nos olvidamos de que Dios nos está mirando, de que Dios hizo un milagro en su casa. En medio de la congregación Dios se paseó. Salimos de la iglesia y llegamos a nuestras casas y cogemos la cerveza, cogemos el vino, cogemos el whisky, cogemos el cigarrillo y nos ponemos a hacer cosas delante del Señor. Su persona está ahí. Dios está en medio de nosotros. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo que somos sus hijos, no podemos olvidar que todo lo que hacemos, lo hacemos delante del rostro de Dios. Ustedes no ven a Dios así, Él no está, nosotros no lo vemos, pero sabemos que Él está aquí. Sabemos que Él nos está mirando. Sabemos que Él nos está escuchando. Aún los pensamientos que están aquí, el Señor los conoce. Lo que puede pensar su mente, Dios lo sabe. De su rostro no nos podemos esconder, de su persona no nos podemos esconder. Y tenemos que entender que todo lo que hacemos lo está viendo el Señor. Y tenemos que siempre buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Muchas personas buscan la aprobación de los hombres. Buscan la aprobación en su imagen, en su ropa, en sus palabras, en sus acciones. Y se les olvida tener la aprobación del más importante, de Dios. Tenemos que buscar la aprobación en todo. En todo. En todo. Porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos,
Cuando venimos al Señor, le pertenecemos a Él. Amén. Cuando a pesar de ser salvos y conocer el sacrificio de Jesús en la cruz, seguimos pecando, el amor de Dios permanece sobre nosotros, pero su rostro se esconde. Él deja de mirarnos. Y nosotros dejamos de conocer más su profundidad y nos estancamos en lo que sabemos de Él y ocurre un estancamiento espiritual. Si tú sabes que estás pecando, si tú sabes que lo que vas a hacer no le agrada a Dios, no lo hagas. Porque Dios te está mirando. Dios te está mirando y Dios te quiere madurar y fortalecer. Tenemos que ser creyentes, reconocidos por Dios y aprobados por Él. Hay personas que piensan, porque tienen recursos financieros, porque son usados en la predicación, porque son utilizados en sanidad, en la alabanza y la adoración hacia Dios, creen que todo está bien y viven una vida doble. En las iglesias son una cosa y en la casa son otra. Se acostumbran a sus debilidades y utilizan la palabra para tranquilizar la conciencia. Eso es peligroso, familia. No podemos utilizar la palabra para calmar nuestra conciencia. Si hay una debilidad en ti que el Señor está demandando de ti, trabájala, entrégala y pídele al Señor que saque de ti toda esa debilidad que ustedes saben que no le agrada al Señor. No nos escondamos en la palabra y no calmemos nuestra conciencia con excusas bíblicas. Y cada vez que pecamos, le estamos diciendo al Señor: lo que tú hiciste en la cruz no vale nada. Lo que tú hiciste en el sacrificio de la cruz por mí no tiene valor. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo que al Señor no le agrada, le estamos diciendo: eso no tiene valor. Tenemos que ser creyentes, reconocidos y aprobados por Dios en todo lo que hacemos. Pensamientos, nuestra boca, lo que oímos, lo que vemos, lo que comemos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con la relación de padres e hijos, con la relación de hermanos y hermanas, con la relación del jefe, en todo, en todo. Dios quiere trabajar en el carácter no tratado y en la tolerancia al pecado. Hay muchas iglesias, lamentablemente, que toleran el pecado. Tolerar el pecado es peligroso. Cuando tú conoces que estás pecando y lo haces voluntariamente, es peligroso. Tienes que salir de ahí. La pregunta es, cuando Dios te mira, ¿produce una sonrisa de Dios en ti? Dios te está mirando y está diciendo: ahí está mi hija, mira qué linda, mira lo que está haciendo. Lo que está haciendo me complace. Lo que está haciendo me agrada. ¿Dios se sonríe cuando te ve? ¿O esconde su rostro? Y dice: ay, mira lo que está haciendo mi hijo. No voy a mirar. Pero te está mirando. Pero se esconde su rostro de asombro por lo que está haciendo el hijo o la hija. Decía al principio que santidad es saber tu propósito en Dios. ¿Conoces tu propósito en Dios? ¿Conoces el propósito para el cual Dios te escogió? ¿Conoces el propósito para el cual Dios te quiere aquí en la tierra? Cuando tú conozcas y descubras hacia dónde vas en el Señor, no te va a costar nada decirle no a las opciones que te ofrece el mundo. Vas a saber purificarte para cumplir un propósito. Vamos a 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18.
Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. Y 7, está seguido. ¿La tienen? Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde habita el Señor? En nosotros. Él puede habitar en cuerpos que no están purificados ni limpios. Aquí la palabra dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Somos templo del Dios viviente, del Dios que creó los cielos y la tierra, el mar, que te creó a ti, el que me creó a mí, el que creó todo. Somos templo del Dios viviente. Y dice que Él habitará y va a andar entre nosotros. Y será nuestro Dios. Y seremos su pueblo. Y dice que hay unas promesas para aquellos que son hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo dice el 7:1, no lo digo yo. Entonces, tenemos que limpiarnos de toda contaminación. ¿Y cómo sabes cuál es la contaminación que te contamina? ¿Cuál es la contaminación que te contamina a ti personalmente? Hay 3 cosas. Tenemos que arrancarla de raíz. Está la iniquidad, la rebelión y el pecado. Imagínense un arbolito. Las raíces. Estas son las raíces. Estas son las raíces. Ay, mira qué chévere. Este es el tronco. Raíces, tronco. Y yo soy el fruto. El arbolito. Imagínense que yo soy un arbolito. Hasta las raíces, está el tronco y está el fruto, ¿verdad? El árbol cuando da fruto es grande y salen sus frutos para que uno los pueda disfrutar. En la raíz está la iniquidad. En el tronco está la rebelión. Y en los frutos está el pecado. La iniquidad es la raíz en el espíritu. El tronco es la rebelión en el alma. Y el fruto es el pecado en la carne. ¿Lo entendieron? Iniquidad, rebelión y pecado. Espíritu, alma y cuerpo. Raíz, tronco y fruto. Tenemos que cortar la raíz de iniquidad para que la carne no produzca el fruto del pecado. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Dice, la obra de Jesús en la cruz fue completa y trajo libertad de adentro hacia afuera. Espíritu, alma y cuerpo. Isaías 53, 4, 5 dice que el Señor llevó nuestras enfermedades. Vamos a buscarlo. Isaías 53. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la obra del Señor en la cruz fue completa. Él no dejó nada incompleto, inconcluso. Él llevó todas nuestras enfermedades. El pecado afecta el cuerpo. La rebelión afecta y se relaciona con el alma. Y la iniquidad afecta y se relaciona al espíritu. Éxodo 34 del 6 al 7. Búsquenlo, vamos a leerlo juntos. Éxodo 34. Del 6 al 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que aquí la palabra me dice que el Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tenemos que arrancar de raíz el mal en nosotros. Si tú puedes identificar en ti la raíz del pecado, la arrancas y ese fruto malo no vuelve a salir. Cuando arrancamos de raíz un fruto que es malo, no vuelve a salir. La rebelión es un instrumento del enemigo para cautivar el ánimo de las generaciones. Falta de sujeción es rebelión. Orgullo, altivez, envidia son síntomas de que hay rebelión en uno. La envidia no es codiciar, no es solamente desear el mal a otra persona, sino cuando tú no disfrutas quién tú eres y para lo que Dios te escogió, hay envidia. Lo voy a repetir. La envidia no es desear el mal a otra persona, sino el no disfrutar quién tú eres como Dios te creó y para lo que te creó. Hay envidia. Y eso se trata de la identidad. Por ejemplo, si Dios te dio un talento para ponerlo por obra, en la obra del Señor, no trates de tener el talento que tiene tu hermano o tu hermana. Si el Señor te mandó a evangelizar, no quieras ser pastor. Si el Señor te mandó a predicar, no quieras hacer otra cosa. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios te mandó a hacer. Hay veces donde la gente dice, ay, que yo quiero cantar como fulana y sutana. Pero Dios no te dio la voz para cantar. ¿Para qué te dio Dios los talentos que puso en ti? A lo mejor no te dio la voz para cantar, pero te dio la palabra para que enseñes. La Biblia está aquí. Y hay un montón de talentos que Dios pone en cada uno de nosotros para desarrollarlo en su obra. No podemos estar pendientes de lo que está haciendo el otro para el Señor y querer hacerlo también. Si Dios no te ha llamado a hacerlo, no lo hagas porque hay una raíz de rebelión. Si Dios te mandó a hacer algo, a tocar un instrumento, pero quieres tocar otro, y Dios te está mandando a tocar ese instrumento, tienes que tocar el instrumento que Dios te mandó a tocar. Porque Dios se va a glorificar. Si Dios te está mandando a llevarle una palabra a una persona y tú quieres mandar a otro a que la lleve, tienes que mandarla tú, tienes que llevarla tú, porque Dios te escogió a ti a llevarla. Cuando no queremos hacer lo que Dios nos manda a hacer, hay rebelión. Cuando el pastor da las instrucciones y nosotros no las cumplimos, hay rebelión.
y hay falta de sujeción. Cuando nos mandan a hacer algo, cuando el jefe nos manda a hacer algo y no lo hacemos, hay rebelión. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando nos dan una instrucción no lo hacemos? Porque hay rebelión. ¿Por qué hay rebelión? Por la iniquidad. Lucifer, el ángel de luz, era el líder de la adoración en el cielo. De él salía la dirección en cuanto a la manera musical, música celestial y orientación en los movimientos hacia Dios Padre. ¿Y qué le pasó a Lucifer? No supo disfrutar su identidad y comenzó a ambicionar ser lo que no fue creado para ser. ¿Estás ambicionando ser lo que no fuiste creado para ser? Por esta ambición, Lucifer perdió su posición y su lugar en la eternidad. No podemos ambicionar ser lo que no fuimos creados para ser. Esta misma semilla de maldad la puso en Eva y le hizo dudar de su identidad y su importancia delante de Dios. Y la hizo desear y codiciar lo que Dios le dijo que no se podía comer. Aquí vemos rebelión en Adán y Eva. Y que nació del hecho de que no disfrutaron todo lo que sí podían comer y a lo que tenían acceso. Quisieron lo que no podían comer. ¿Cuántas veces Dios te está diciendo a ti, disfruta lo que tienes, y tú quieres ambicionar más y más y más y más y más de lo que no tienes y de lo que Dios te ha dicho? Vayan y mire. Disfruta las bendiciones que Dios te ha puesto. Disfrútate de lo que Dios te ha dado para disfrutar. Si Dios te dio un esposo maravilloso o una esposa maravillosa, ¿por qué quieres mirar a la esposa y el esposo de tu hermano o de tu hermana? Amén. ¿Por qué quieres mirar al otro? Si Dios te dio una casa donde tú vives bien, donde estás cómodo, donde fue el anhelo de tu corazón en algún momento de tu vida, disfruta de tu casa. No mires la casa de la otra persona, que a lo mejor es un poquito más grande, o a lo mejor un poquito más lujosa, o a lo mejor tiene más baño. Disfrútate lo que Dios te dio. No estés mirando lo que tiene el otro, porque eso es rebelión. Hay maldad, hay iniquidad y hay pecado. Amén. La maldad culmina en fruto de la carne, que es igual a pecado. ¿Cómo podemos ser libres? Número 1, confesión. Cuando nosotros reconocemos qué es ese pecado o cuáles son esos pecados que surgen constantemente, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento y lo vamos a confesar delante de Dios. David en el Salmo 51 dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Una vez pecó con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, que simboliza iniquidad, y límpiame de mi pecado. No es solo decir, Señor, aquí estoy, perdóname todos mis pecados. Esa es la linda, la fácil, la que todo el mundo dice, perdóname todos los pecados. Sino de aclarar, identificar lo que afecta de adentro hacia afuera. La raíz, la iniquidad que hay dentro de ti, que tienes que cortar esa raíz que te lleva a hacer el mal. Te pregunto, ¿qué pecados insistes en cometer constantemente? Apúntalo, esta pregunta apúntala en tu mente, en la libreta, en el celular, donde quieras. Apúntala y vas a llegar a tu casita y vas a orar en la intimidad y le vas a preguntar al Señor: ¿qué pecados insisto en cometer constantemente? Porque a lo mejor no te vas a acordar, pero Dios te los va a revelar. ¿Qué pecados insisto en cometer constantemente? Y los vas a apuntar.
¿Qué ciclos de maldad se repiten en tu vida y en tu familia? Van a hacer una listita de los ciclos de maldad que se repiten en tu vida. Adicciones, abusos, perversiones sexuales, estafa financiera, orgullo, altivez, falta de sujeción, el no perdonar, el guardar rencor, el guardar resentimiento. Piensa y evalúa si todo eso se repite en tu familia o solamente en ti. Una vez identifiques los pecados, tienes que cortarlos de raíz por la confesión. Vas a ir a los pies del maestro y le vas a decir: Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto, lo que identifiques. Que el Señor te identifique. Vas a pedirle perdón a quien tienes que pedirle perdón. Ustedes saben que al pedir perdón se cortan ligaduras del alma. Se mata el orgullo que alimenta la rebelión y la envidia. Y se arranca el ciclo de frutos de la carne, que es el pecado. Tenemos que ser limpios de toda contaminación que impide que seamos habitación de Dios 24/7. Es un asunto de buscar ser puros para provocar una sonrisa en Dios cada vez que nos ve. Cada vez que Dios nos ve, tenemos que provocar en Él una sonrisa, no que nos mire la cara, que nos haga así. Cuando ustedes están buscando la aprobación de alguien, ¿qué es lo primero que te da una aprobación de una persona? Por ejemplo, si yo le digo: mi amor, me voy a comprar una Ferrero, una batidita de Ferrero. Si se sonríe, me aprueba. Si me mira serio, vaya, no voy a mirar. ¿Verdad? Cuando buscamos la aprobación de alguien, usualmente, a menos que sea un amargado, no se va a sonreír. Sí. Pero mayormente la aprobación la damos con una sonrisa. Y hay gente que también dice no y se sonríe también. No puede hacer eso. También se sonríe. Pero tenemos que buscar constantemente la aprobación de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él murió por nuestros pecados y destruyó la rebelión y arrancó la iniquidad, santificándolo en cuerpo, alma y espíritu, por Él y para Él. Después de la confesión y de la pureza, el enemigo va a querer, ¿verdad?, volver a sembrar en usted esa semilla de maldad. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos saben eso? El enemigo, ustedes saben que el enemigo vino para matar, destruir y buscarlo, sacarlo del propósito de Dios. No se deje engañar. Discierna cuando el enemigo lo está bombardeando para desenfocarlo del propósito de Dios. Él va a querer sembrar la semilla de maldad para que su generación se siga multiplicando de maldad en maldad, en maldad, en maldad, en maldad. Es más, tenemos que también quebrantar la maldición de Eva. La semilla de maldad de Eva, del pecado. ¿Por qué? Hay rebelión, en el hombre hay rebelión, hay maldad. Tenemos que quebrantar esa rebelión que vino de nuestros padres, desde las generaciones, para poder entrar limpios y purificados y que el Espíritu de Dios ponga en nosotros la semilla de los frutos de su Espíritu y podamos caminar en su perfecta voluntad. Entramos en el proceso de formación de carácter después de la confesión y después que eres limpio por el Señor. Ahí van a probar tu carácter y te van a formar. Y ahí van a salir a fruto las convicciones que tú tienes en el Señor. Las nuevas raíces que están en tu interior van a comenzar a producir los frutos del Espíritu. Dios se cansa de depositar su peso de gloria en vasos que se rompen por falta de carácter. Tenemos que enfocarnos no solo en las manifestaciones y resultados de su presencia, sino también cómo vamos a hacer para sostener todo lo que Él nos da, que dure toda la vida y que no sea solamente un momento de avivamiento temporal, pasajero.
Y los procesos de Dios son necesarios para poder cumplir el determinado propósito aquí en la tierra. ¿A cuánto les gusta el jugo china? ¿Verdad? Qué rico. Y si es dulcecito, mejor. Hay un proceso. Esa semilla se sembró. Hubo una persona que la sembró. El fruto, hubo que esperarlo. ¿Verdad? La china luego que crece, la tienen que arrancar. Algunos la procesan y dan los juguitos de china en los galones. Pero hubo un proceso para poder extraer el jugo sabroso de la fruta. Pues así mismo hace el Señor con nosotros. Les voy a contar esto. El proceso del aceite virgen antiguamente. La semilla es plantada en la tierra. La semilla explota de adentro hacia afuera y lo que parecía seco y sin vida, al recibir el agua, comienza a producir cosas nuevas. ¿Cuántos han visto una semillita de aceituna? ¿Nadie la ha visto? ¿Verdad? Chiquitita, insignificante, dura, que a veces cuando se la echan en la comida rompe los dientes, ¿verdad? Esa semillita se siembra en la tierra. La semilla explota de adentro hacia afuera y lo que parecía seco y sin vida, cuando recibe agua comienza a producir cosas nuevas. El contacto con el agua la hace crecer a ser un árbol y un olivo. O sea que va a producir frutos. Con el tiempo comienza a dar el fruto del olivo. ¿Y qué pasa luego? Se arranca el fruto del árbol. ¿Para qué? ¿Para qué arrancamos el fruto del árbol? Para, mira, pisotearlo. Lo van a llevar al pisoteador o a una prensa, donde se tritura, se pisa y se despedaza el fruto. ¿Alguien se ha sentido así? De lo que fue aplastado sale un líquido llamado aceite virgen. Se pone en un envase y está listo para usarse. ¿Y cuántos han disfrutado del aceite del olivo, verdad? ¿Cómo esto aplica en lo que se le conoce la unción original? Antes en el mundo, nosotros sin salvación éramos como esa semilla de olivo, seca y sin vida. Antes de Cristo somos secos y sin vida. Pero al recibir a Jesucristo y somos introducidos en su reino, encontramos identidad y aceptación. Al morir a nuestra vida de pecados y de errores, comienza a salir de adentro algo nuevo que no sabíamos que estaba. Recibimos contacto con el Espíritu Santo como agua viva fluyendo en nuestro interior. Comenzamos a crecer y a dar frutos en el Evangelio, ¿verdad? Predicamos, se sanan enfermos, profetizamos, echamos fuera demonios y nos sentimos usados por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten usados por Dios? Amén. En este nivel, muchos se quedan pensando que ya están 100% listos. Pero ¿qué pasó? Ya dimos los frutos, la raíz, la semilla fue sembrada, las raíces son buenas, vamos a dar los frutos buenos. Comenzamos a predicar, comenzamos a evangelizar, comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y a poner las manos, declarar la palabra de liberación y se libertan las personas, se sanan los enfermos. Comenzamos a producir cosas en el reino, ¿verdad? Para Dios. Pero ahí está todo. ¿Ahí nos quiere dejar Dios? No. Ahí es donde más Dios se interesa por ti y por mí. Porque nos quiere incluir en los planes personales del Señor con dimensiones del reino. Cuando el Señor ve en alguien un potencial, necesita ser probado. Para ver si es un vaso de confianza que no se rompe por cualquier cosa. Ay, ¿verdad? Lo primero que hace es arrancar del árbol. Nosotros somos el fruto, estamos dando fruto. Va a arrancar del árbol y nos va a sacar de la zona de comodidad. Nos va a sacar del confort y nos va a sacar de la seguridad personal.
como hizo con Abraham, se va a repetir la historia. Sal de tu tierra sin garantía y sin saber a dónde, y vete a donde te mostraré. Eso va a pasar siempre con los hijos de la fe. El Señor nos arranca de nuestras costumbres y cultura para tener la cultura de su reino. Cuando nacemos de nuevo en el reino, no renunciamos solamente al pecado, sino a nuestra vida pasada, incluyendo el patriotismo y todo lo que hayamos aprendido anteriormente que no esté de acuerdo a sus principios. Y eso es cierto. Y duele. Antes yo era bien PNP. Antes de Cristo yo era bien PNP. ¿Por qué? Porque toda mi familia era PNP. Y yo, hasta que el Señor me cogió y me arrancó, me pisoteó. Ya eso ni para allá miro. Uno tiene un derecho al voto al cual uno ejerce, ¿verdad? Pero eso no es importante, porque cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, el Señor va a glorificarse, no importan los tiempos, no importan los gobernantes, Él se va a glorificar siempre para sus hijos. Pero el Señor sí arrancó eso de mí porque la gente como que se apasiona, se ponen fanáticos contra los colores y los deportes. Es bueno los deportes, pero sea fanático de Cristo. No deje de venir a la iglesia y de buscar a Dios por ver un deporte. No deje de intimar con Dios por ver un deporte. Dice, cuando nacemos de nuevo en el reino, no renunciamos solo al pecado, sino a toda nuestra vida pasada, incluyendo el patriotismo y todo lo que hayamos aprendido anteriormente que no esté de acuerdo a sus principios. Y esto de ser arrancado sí que duele. Es como cortar el cordón umbilical y dejar de depender de otros para entrar en una etapa nueva de madurez. Cuando Dios nos quita lo que creemos que es nuestro piso, no es para que caigamos ni suframos. Él hace así. No es para que te caigas y te den un macetazo. Es para que descubramos que tenemos un potencial mayor, el cual tenemos que salir volando. Por eso es necesario ser arrancados y ser llevados a las manos del Creador. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dejamos moldear con diferentes situaciones que para muchos van a parecer retrocesos. Se quedó sin trabajo y eso que le sirve a un Dios que supuestamente le dio el trabajo. Pero si Dios te quitó el trabajo, Dios se va a glorificar. Muchos pueden parecer retrocesos, pero que solo Dios lo utiliza para cambiar los valores y afirmar las convicciones en uno. Amén. La crisis sale de adentro, quiénes somos realmente. El pisoteador o la ganadora, donde meten a la semilla. No es un sufrimiento general, sino circunstancias que van a pisotear tu ego, el orgullo y la dependencia de las cosas materiales, para que nada más en la tierra nos impresione. Solo obedecer a la voz del que realmente manda. ¿Y quién es el que manda? Dios. De todo ese proceso de renuncia va a salir un nuevo sonido y una nueva experiencia, una nueva revelación, algo original que sirve para restaurar a muchos y sanar la tierra en donde vivimos. El aceite virgen, la unción original. Lo que nadie más pudiera producir sale de adentro de los que tienen corazones quebrantados. Porque Dios usa el quebrantamiento para extraer lo mejor que estaba guardado en el secreto del corazón. Después de ser procesados, Dios se encarga de conectarnos con gente y lugares donde vamos a derramar el fruto del proceso para producir avances del propósito de Dios en la tierra, la restauración de todas las cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros somos el fruto de Dios, el cual el Señor tiene que pasarnos por procesos para sacar el mejor extracto, el original que Él plantó aquí en nosotros. Él lo tiene que sacar para que dé frutos. Porque si no, ¿cómo vamos a ver cambios? No podemos ver los cambios en la tierra si nosotros no queremos ser cambiados por Dios y para Él.
Los procesos son distintos en cada ser humano. Esto no es 1, 2, 3, el boom, te quebrantaste, te aplastaron y va a ser el mismo siempre. No. Cada proceso es individual, cada proceso es personal entre Dios y la persona. Pero todos vamos a ser procesados porque tenemos que sacar lo mejor de nosotros y lo va a hacer el Señor. Todos quieren el jugo de China, pero nadie quiere ser exprimido. Todos tenemos que ser exprimidos para poder tomar el juguito de China, ¿verdad? La idea del Señor es extraer la esencia que está guardada en ti. Pero no se ve porque todavía hay mucha carne, porque todavía hay mucho egoísmo, porque todavía hay muchas convicciones de la carne humana, naturales, que impiden que fluya el original de Dios en nosotros. Así que, en esta noche, la pregunta es, ¿conoces cuál es el propósito de Dios en tu vida y cumples con él? ¿Estás dispuesto a ser exprimido por el Señor? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te quebrante, te exprima, te aplane para sacar el mejor extracto que hay en ti para poder llevar ese fruto a otros? No conteste, piénselo. ¿Vas a ser de los que se van a morir en el desierto viendo los milagros del Señor? ¿Vas a ser de los que quieren coger atajos para no pasar por los procesos y cumplir el propósito de Dios? ¿O vas a ser de los guerreros valientes, esforzados que dicen, sí Señor, voy a entrar en tu proceso y vas a sacar el mejor extracto de mí? El original que tú pusiste en mí lo vas a sacar para yo producir los frutos de tu espíritu y yo producir el aceite que proviene de ti y oler a ti. ¿A quién quieres oler? Al mundo. El mundo huele malo. Y las aguas negras ni hablar. Pero el olor del Señor es hermoso, es sabroso. Cuando hueles a Cristo, todo cambia, la atmósfera cambia, los planes de la gente cambian. Cuando tú eres luz en medio de tinieblas, todo cambia. ¿Qué quieres ser? Del que muere en el desierto, del que esquiva todos los shortcuts para no entrar en el propósito de Dios, como dice el pastor, el embudo, no quieren entrar en el embudo del Señor. ¿O vas a ser guerrero esforzado que sí te vas a dejar procesar por el Señor y vas a dejar que el Señor quebrante todo orgullo, toda altivez, toda falta de sujeción, toda rebelión, toda falta de perdón, todo reguero que pueda haber en tu corazón y en tu mente? ¿Vas a dejar que el Señor lo arranque de ti? Si es así, ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que muestre a tu corazón todo aquello, toda aquella iniquidad, todo pecado oculto o pecado revelado a tu vida que produce los frutos de la carne y te lleva a pecar. Y entrégaselos al Señor. Y dile al Señor, límpiame, purifícame, sana mi corazón, sana mi alma, sana mi vida. Quita de mí toda religiosidad, quita de mí todo orgullo, quita de mí toda altivez, quita de mí toda rebelión, toda rebeldía, consciente e inconsciente, que pueda haber en mí. Señor, quiero servirte, quiero ser procesado o procesada por ti. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y quiero ser útil y cumplir con el propósito para el cual tú me llamaste en esta tierra. Quiero ser merecedor de ser llamado tu hijo. Quiero ser merecedora de ser llamada tu hija. Quiero que saques de mí toda iniquidad y que cortes
toda maldición que pudo haber venido de las generaciones de mis antepasados. Y aún de puertas que hayamos abierto, conociendo y sabiendo que eran pecados. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de toda mi maldad, quebrante en mí toda rebelión, lléname de tu presencia, vivifícame con tu espíritu, derrama de tu sangre hermosa sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa. Señor, que tus ángeles cubran, Señor, nuestros hogares. Nuestras entradas y nuestras salidas están guardadas por Jehová de los ejércitos. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, guerreros esforzados y valientes, que queremos caminar en tus propósitos, que queremos caminar en tu voluntad. Dile al Señor: Señor, te entrego toda tibieza. Abre tu boca y díselo. Señor, te entrego toda tibieza. Señor, te entrego todo orgullo. Señor, te entrego toda altivez de espíritu. Señor, te entrego toda maldición que pueda haber en mí. Señor, yo te pido que tú me laves con tu sangre, que tú borres de mí toda maldad, que me lleves al proceso que me tengas que llevar para yo poder cumplir tus propósitos en la tierra, fluyendo en el original, que es el plan tuyo y no en el mío. Quebranta en mí toda mi voluntad y plasma en mí tu voluntad. Vivifica mi espíritu y mi alma. Lo que no puedo entender ahora, lo voy a entender después. Mientras tanto, te seguiremos adorando, te seguiremos exaltando, te seguiremos glorificando, viviendo para ti, Señor, para ser dignos de ser llamados tus hijos, reyes y sacerdotes de Jesucristo, del Redentor, del Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a adorar.